Muy buenas tardes para todos, queridos cursantes. Muy bienvenido a nuestra primera clase de hoy día, en donde vamos a estar trabajando todo este tiempo, este proceso, en lo que es la materia en sí. Antes que nada, me quisiera presentar un poquito. Soy la magíster Graciela Villalba. Soy licenciada en Administración de Empresas. Tengo varias especialidades en lo que es salud pública, administración hospitalaria principalmente, que hace un poquito también que pueda hoy estar acompañándoles en este módulo que vamos a estar desarrollando. Ya en el grupo les pasé un poquito lo que es también mi currículum, tanto profesional como laboral, si es que vamos a ya nomás dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a hablar un poquito sobre lo que es la farmacotecnia, dentro de lo que es también sus objetivos, principalmente lo que es también identificar las diferencias existentes entre las drogas y los medicamentos, interpretar las recetas médicas que son expedidas por los profesionales, preparar las fórmulas farmacéuticas magistrales también, que sabemos que de acuerdo a cada diagnóstico que pudiera tener los pacientes, ¿verdad? Son también suministrados estos tipos de fórmulas. Los temas que vamos a desarrollar hoy día es lo que compete a la unidad 1, titulado en lo que se refiere a la farmacia en sí, donde vamos a desarrollar lo que es la definición de la farmacia, la evolución de la farmacia y la nomenclatura, 3 puntos principales que hacen también a lo que es toda esta estructura que se puede tener como una farmacia. Y cuando hablamos de farmacia, debemos también recordar siempre que estamos hablando de diferentes tipos de farmacia. Pueden ser las farmacias que se encargan, ¿verdad?, de las ventas de los medicamentos, de los insumos farmacéuticos, como así también las farmacias que existen en los diferentes servicios de salud, ya sea en el ámbito público como también en el ámbito privado. También consideramos dentro de este ámbito de la farmacia a los parques sanitarios que se pudiera tener también de donde, o las bodegas en sí también de donde se van suministrando los diferentes tipos de medicamentos, y a la vez también debemos de tener en cuenta que siempre también se lleva presente el tema de qué tipos de medicamento es y cómo ir almacenando también esos medicamentos. Sabemos que en la línea farmacéutica tenemos los medicamentos que ya son en blister, en comprimido, tenemos los que son jarabes, tenemos lo que son las gotas y así otros medicamentos también, como bien ya decíamos recién, se trabaja también a través de unas diferentes fórmulas para poder ir también elaborando y por ende suministrando los diferentes tipos de medicamentos también que hace alusión. Para ello vamos a empezar un poquito definiendo lo que es la definición en sí de lo que es la farmacia. La farmacia es la ciencia de la salud que se ocupa del descubrimiento, de la producción, del control, de la eliminación y uso seguro y efectivo de medicamentos. Se pueden imaginar ustedes, como bien lo dice acá, ciencia de la salud. ¿Por qué? Porque a través también de estos diferentes tipos de medicamentos en cuanto a lo que es la producción en sí, también serviría a cada individuo para poder ir sanando las dolencias que pudieran tener para que, como bien lo dice acá, sea efectivo el medicamento suministrado por el profesional
para cada tipo de paciente también, que eso también ya correspondería siempre a la patología o al diagnóstico que pudiera tener cada paciente que acude, ya sea en los consultorios, en los hospitales, en las clínicas, en los sanatorios. También es una especialidad médica, pero también una ciencia que se encarga de la identificación, el estudio y combinación de componentes químicos naturales y o artificiales. Su vía de administración, que pudiera ser en forma oral o parenteral, y su repercusión en el cuerpo humano con la finalidad de prepararlos y almacenarlos para utilizarlo contra las enfermedades. Como bien decíamos recién cuando estábamos ya mencionando los tipos de medicamentos, ¿verdad? Ya sean en blister, ya sean en jarabe, como por ejemplo tenemos también algunos antibióticos, ¿verdad? Que hay que también diluir con algún componente para poder también tener finalmente la medicación en sí, ¿verdad? O sea que, como bien lo dice acá, la finalidad de prepararlo y almacenarlo para poder utilizar. Cuando estamos hablando también de los diferentes tipos de medicamentos que pudiéramos suministrar en los diferentes tipos de farmacia, también debemos siempre recordar que debemos también tener un buen almacenamiento, una buena refrigeración, porque hay medicamentos también que no pueden estar expuestos a una cierta temperatura. Entonces, cuidar también, velar también por esos cuidados a través también de las normativas que se tienen para estos almacenamiento y buen control. También se define como aquel establecimiento en el cual se distribuye al consumidor, o sea que al paciente en sí, dichos fármacos también. Y ahí ya entra a tallar lo que mencionábamos hace rato, ¿verdad? Los diferentes servicios de salud que hablábamos, ¿verdad? Que podrían ser tanto los hospitales públicos como los puestos, los centros de salud, como así también los sanatorios privados, las clínicas privadas y los consultorios. Ya dependería por el lugar donde acude el paciente. Etimológicamente, la palabra farmacia proviene del griego pharmakon, que significa veneno o medicamento, y panacea, que es el antídoto o cura. De allí se deriva el símbolo de la farmacia de la serpiente en el tubo. Ustedes como estudiantes de farmacia, por supuesto ya han de conocer también, ¿verdad? De química y farmacia, cuál es también el símbolo que se utiliza en la profesión, ¿verdad? Lo que representa que el veneno de la serpiente también está el antídoto para el mismo, que constante equilibrio entre enfermedad y salud en el que juega un rol decisivo la farmacia para inclinar la balanza a favor del bienestar biológico de los aparatos y sistemas humanos y así éste pueda tener disfrute pleno de las facultades en el mundo también, porque sabemos que las farmacias es una estructura existente en forma mundial, ¿verdad? En todos los estamentos de todos los países del mundo existe lo que es el expendio de medicamentos, el expendio de insumos, ¿verdad? Y todo con sus diferentes modalidades también. El concepto de farmacia ha sufrido muchos cambios a lo largo de los años como parte de su evolución, desde considerarse solo como un sitio físico en el cual los farmacéuticos eran considerados como simples vendedores que entregaban medicamentos siguiendo órdenes médicas. Hasta hoy, en la actualidad, ¿verdad? Esta evolución de la farmacia va generando también diferentes modalidades, pero siempre se hace a través de los vendedores, ¿verdad? O de las personas que están atendiendo al público en la farmacia.
donde también, ¿verdad? Es siempre el medicamento, o por lo menos lo que debería ser dentro de las normativas, es de que se tenga que también expedir los medicamentos a través de una receta expedido por el profesional médico o por el profesional de enfermería, algún profesional que se identifique y que tenga la plena facultad de poder emitir las recetas. Sabemos también que por más que sean funcionarios del área de la salud, no todos están autorizados a expedir una receta. Entonces, eso también hace una limitante para poder también brindar la atención necesaria a cada paciente. También este espacio lleno de especialistas de la materia que orientan a sus compradores o beneficiarios sobre los aspectos básicos de los medicamentos, sus efectos adversos, vía y tiempos de administración, además de medicinas similares a los que solicitan si éstas no estuviesen disponibles para el momento. Este se da el caso de que muchas veces decíamos que lo ideal es que siempre en la farmacia se tenga que expedir o entregar los medicamentos contra receta, pero muchas veces, ¿verdad? No se tiene esa receta, ¿verdad? O hay medicamentos también que son de ventas al público sin tener que emitir una receta. Entonces ahí también es cuando se hacen también los efectos adversos, ¿verdad? Tipo vía de la administración. Ya generalmente las personas que están atendiendo en una farmacia son profesionales del área y ya conocen también el tipo de medicamento que pueda ofrecerle al cliente en sí, de acuerdo también a la dolencia que tiene, ¿verdad? Ya que hay medicamentos que tienen la venta libre y no se necesita o no es obligatorio llevar una receta para poder también entregar esos medicamentos. Por eso que también es muy importante que las personas que estén al frente conozcan muy bien, ¿verdad? Sean personas capaces que cuente con el perfil adecuado para poder también estar brindando esa atención al público o a los pacientes en sí. La terapia con medicamentos es el método más frecuente en cualquier tratamiento de la salud. Su utilización ha aumentado debido al envejecimiento de la población, el aumento con pacientes con enfermedades crónicas, nuevas enfermedades infecciosas que han surgido y la aparición de otros tipos de tratamientos, como también dar un ejemplo acá de la calvicie, el embellecimiento, entre otras. Y a esto sumamos también cualquier tipo de enfermedad que cuenta dentro de lo que son los programas de salud también del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Como muchos conocemos, principalmente lo que es la enfermedad en sí de la diabetes, la hipertensión arterial, el tema del tabaquismo, ¿verdad? Todos estos tratamientos también es como que es una nueva enfermedad que recién ahora va surgiendo y va en aumento también esa enfermedad, ¿verdad? Entonces, para eso también existen también nuevos medicamentos, existen también nuevos insumos que hacen también, ¿verdad? Inclusive a la calvicie, ¿verdad? Que sabemos que hoy por hoy, en este trajinar diario que todos estamos pasando, ¿verdad? Más todavía que estamos viniendo de una etapa de una pandemia del COVID-19, en donde vivíamos totalmente estresados todos, ¿verdad? Y debemos conocer siempre también que a través del estrés siempre también hace de que tengamos que perder también el cabello, perder también el ardor de las uñas, ¿verdad? Hay muchos factores también que se suman a estas nuevas enfermedades que hoy por hoy van apareciendo también a lo largo de este trayecto.
También los farmacéuticos, como expertos en medicamentos, tienen una formación en química y biología, tienen también una formación en química y farmacia, poseen conocimientos de cómo funciona el organismo normal y cómo actúan los medicamentos en un organismo enfermo. Es lo que yo mencionaba, ¿verdad? Que cuán importante es que esté siempre al frente de este estamento personas profesionales, personas conocedoras, ¿verdad? Donde pudiera siempre, ante una emergencia, poder también dar alguna medicación que pudiera sanar a ese paciente o a ese usuario, ¿verdad? Y también su conocimiento en la elaboración de medicamentos le permite asesorar esta labor y determinar las políticas para la adquisición de los productos. Por supuesto, también todos los que se están formando también para el área de química y farmacia, va a llegar también un momento en que van a estar en lo que es la elaboración también de los medicamentos, cuáles son los componentes, cuáles son las medidas que hay que ir suministrando para poder ir fabricando también X Tiene con medicamentos. batería, hija. Según la Organización Mundial de la Salud, los farmacéuticos deben ser 7 estrellas. Ahorita con mi amor, voy a cargar, siendo que yo tengo que tener mi Se mamá de la pueden casa. imaginar ustedes, ¿verdad? Dentro de esta organización, cómo ya es considerado al profesional del área de la farmacia. Se lo considera como 7 estrellas, dice, ¿verdad? Donde vamos a conocer qué forma parte de esas 7 estrellas que nos habla y nos adjudica la Organización Mundial de la Salud. En primer lugar, es el cuidador que imparta un servicio de alta calidad. ¿Qué significa eso? De que tenga los conocimientos adecuados, acorde a las necesidades que pudieran tener cada usuario que llega a la farmacia. Y para ello también debe tener el profesionalismo, debe tener el conocimiento para poder también conocer los componentes de cada medicamento, porque de repente un profesional de la salud puede recetar un medicamento X que en ese momento no se tiene en la farmacia, pero con ese nombre, ¿verdad? Pero sabemos que existe otro medicamento con el mismo componente, pero con nombres diferentes, porque sabemos también que dentro de la cadena de la elaboración de los medicamentos e insumos existen también varios laboratorios que están en la fabricación de estos y cada uno de ellos tienen también su marca registrada, ¿verdad? Entonces, debemos o deben conocer siempre No, qué otra marca puede suplir a ese ellos. medicamento, siendo que los Ya, cría tuyo. componentes sean Ana, pedí plata para iguales tu todas. piedra. Alguien tiene su micrófono encendido, si puede apagar, por favor. La segunda estrella que menciona es el tomador de decisiones. Para ejecutar las medidas más eficaces y eficientes en cuanto a la política de medicamentos. Sabemos también, ¿verdad? Dentro de todo esto que existen también las políticas de los diferentes medicamentos de acuerdo también a lo que son también sus componentes y que el profesional, como recién mencionaba, debe saber tomar las decisiones oportunas en tiempo y forma. Si no tengo un medicamento de marca X que me está recetando el profesional, sé que la otra marca tiene el mismo componente, entonces es como que ofrecerle rápidamente al paciente eso y poder dar solución. Debe ser también comunicador, informar al público en general sobre salud y medicamentos actuales. Cuando llegamos a una farmacia, siempre vemos también en lo que llamamos los mostradores X medicamentos que están siendo
expuesta, por decir así, a los usuarios ahí, ¿verdad? Y muchas veces son nuevos medicamentos que desconocemos. Entonces, el responsable de la farmacia tiene que ser también el mediador para dar a conocer esos tipos de medicamentos. Es un poquito utilizar la publicidad, ¿verdad? El marketing, como siempre también se dice, para que cada persona que acudan ahí tengan que conocer también. Muchas veces nosotros como clientes, ¿verdad? Nos llama la atención algún medicamento que está expuesto en la vidriera o en el mostrador, ¿verdad? Y preguntamos. Pero siempre lo importante es también que las personas que están detrás como responsables de esa farmacia tengan que también dar a conocer la existencia de esos medicamentos, ¿verdad? También debe ser gestor de recursos políticos, sociales y económicos en la farmacia. Y cuando hablamos de recursos políticos, no estamos hablando de política de partido político, ¿verdad? No, estamos hablando de con qué cuenta políticamente, ¿verdad? Esa estructura de esa farmacia para poder también hacer de que ningún tipo de medicamento pueda faltar en la existencia, manejar lo que es también el stock de los medicamentos, ¿verdad? Siempre vamos a conocer algunos que otros medicamentos que tengan salida más rápida, entonces debemos también hacer la gestión correspondiente para poder rápidamente otra vez hacer de que no tenga que faltar esos medicamentos y esos insumos, ¿verdad? Y también en lo económico. Vemos farmacias X que siempre están haciendo también sus promociones de 10% de descuento, entre 40%, mega liquidación, todo eso vemos, ¿verdad? Y eso hace a la gestión en cuanto a la economía en la farmacia también, ¿verdad? Para que las personas puedan conocer también con facilidad en qué tiempo se va a estar también contando con las promociones, ¿verdad? Y muchas veces también esas promociones hacen un poquito a alivianar también nuestra economía dentro de lo que son los gastos de X medicamentos que sí o sí estamos consumiendo. Estudiante permanente, como lo demanda el constante e indetenible avance en medicina. Constantemente tiene que estar capacitándose, debe estar conociendo también las líneas de medicamentos con el cual están contando, debe conocer también cada línea de medicamento, verá cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas. Muchas veces podemos tropezar en el tema del costeo de los medicamentos también, ¿verdad? Donde debemos también ir conociendo esas alternativas de solución que pudiéramos ofrecer muchas veces a nuestros clientes también, porque debemos tener en cuenta que hoy por hoy también la medicina avanzó ampliamente dentro de lo que son las líneas farmacéuticas. Tenemos también los medicamentos que son nacionales, los medicamentos que son internacionales, ¿verdad? Y hay que también manejar cada una de estas líneas, ¿verdad? Con todo lo que conlleva el bienestar del paciente que pudiera hacer estos medicamentos. Por eso, constantemente hay que ir actualizándose en lo que son también las nuevas composiciones de los medicamentos que van presentándose. Muchas veces también existen medicamentos que por muchos años ha sido solamente en comprimido y que hoy por hoy también ya se tiene en jarabe o viceversa, ¿verdad? Muchos años atrás solo existía el medicamento en jarabe y ahora también ya se tiene en comprimido. Y eso también hay que siempre dar a conocer al cliente en sí.
Se debe ser también profesor capaz de educar a pacientes y profesionales de la salud. Pero para eso debemos contar, como bien acá decíamos, ¿verdad?, con estudiante permanente y debemos también saber en qué momento tomar las decisiones que pudiera haber, ¿verdad?, dentro de lo que es también dar a conocer a los pacientes y también a los profesionales, ¿verdad?, con qué nuevos medicamentos estamos contando, con qué nuevos laboratorios, porque los laboratorios también constantemente están lanzando también sus líneas de medicamentos y si no lo están lanzando, lo están innovando. Muchas veces nos acostumbramos a ver una presentación de un medicamento X y de repente eso se innovó en lo que es la imagen, por ejemplo, ¿verdad? Entonces cambia un poquito la presentación dándole al envase otro color, otra forma y eso también hace a que un poco el cliente sí pueda confundir. Entonces también ir dando a conocer, ¿verdad?, esas nuevas facetas también que está aplicando estos laboratorios, pero dar a conocer que la medicación en sí es la misma, solamente se está innovando la forma de presentación. Se debe también ser líder que guíe a la sociedad como conocedor de las necesidades de medicamentos de cada población en su búsqueda y en su adquisición. Sabemos también que debemos también en esta área delimitar muchísimo también las ventas de los medicamentos. Sabemos que hay muchísimas necesidades a cada población, pero depende también de la población con el cual se está trabajando o se está conviviendo para poder también ir viendo, para poder fortalecer también estos medicamentos. O sea que sabemos, conocemos también nuestra población dentro de lo que es también la línea de clientela que pudiéramos tener y ya sabemos también cuál es, por ende, el tipo de medicamento que tiene mayor salida principalmente, ¿verdad? Y acá debemos siempre también, como bien lo dice, guía a la sociedad como conocedor de las necesidades de los medicamentos. También debemos llevar presente siempre lo que son también eh, las estaciones del año. De acuerdo a las estaciones del año también podemos nosotros conocer qué tipo de medicamento es lo que más está saliendo ahora, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, entramos en otoño con este tiempo que está tan inestable, ¿verdad? Que llueve, que no llueve, que hay viento, que hace fresco, que hace un calor otra vez. Eso siempre sabemos que a los niños lo primero es que les hace es justamente que se engripen. Entonces sabemos ya que en este tiempo, en este periodo de tiempo, no nos tiene que faltar la medicación que hace a combatir la gripe, por ejemplo, en niños, o la gripe, por ejemplo, en adultos, en jóvenes, ¿verdad? Porque a todos finalmente nos afecta también este cambio climático que se pudiera tener, ¿verdad? Cuando estamos en el verano, la misma cosa, ¿verdad? Muchas veces estamos muy expuestos a ese calor sofocante que lo que más hace es hacernos doler la cabeza, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tener ese medicamento que pueda suplir esta dolencia que tenga las personas que viven a los alrededores de la farmacia. Y así para las demás otras estaciones también, ¿verdad? Del año, del invierno también, ¿verdad? Que ya sabemos que con qué tipos de medicamentos hay que contar, ¿verdad? Ahí en el invierno viene la gripe, viene la tos y muchos otros factores, ¿verdad? Que debemos siempre tener en stock y saber liderar justamente esas etapas para que no nos falte ningún medicamento. Y seamos también buenos adquisitores de todas esas diferentes gamas de medicamentos que va a hacer siempre a suplir una necesidad.
Entre las funciones de los farmacéuticos también están asesorar campañas para la prevención de enfermedades. Sabemos también, ¿verdad? Dentro de estas campañas es justamente, como ya mencionaba, dar a conocer, ¿verdad?, los diferentes tipos de medicamento con el cual contamos, con sus diferentes componentes, ser un poquito multiplicadores con los clientes de la existencia de esos medicamentos también, ¿verdad? Hay farmacias donde acudimos y siempre nos está recomendando también X medicamento, ¿verdad? Entonces es como que asesorarle también a los pacientes para que puedan también contar con esos medicamentos. Un ratito, ahora en un minuto se va a cortar nuestra clase porque sabemos que solamente podemos hacer por vía Zoom y eso a los 40 minutos ya se corta. Entonces yo les voy a volver a enviar el link y vamos a volver, por favor, a ingresar para seguir nuestra clase, ¿verdad? No se acaba todavía la clase, sino que se corta nada más la clase, pero les mando el link y ahí volvemos a ingresar todos. Bueno, estaba mencionando entre las funciones de los farmacéuticos, ¿verdad? Y decíamos que es asesorar campañas para la prevención de enfermedades, formar parte de programas de inmunizaciones. Sabemos también